Entonces lo que hicimos la vez pasada fue construir un componente que se ponía en el detalle de los carros. Sorry, lo quité, pero lo No hay puedes colocar. problema. Edit page. Entonces, ¿quién quiere compartirme la parte que faltaba? Detalles del coche lo llamamos. Solo faltaban las otras características. Se supone que eso era lo que tenían que hacer. Pero bueno, si quieren Está lo bien, terminamos chicos. nosotros. Ya lo paso. Lo voy a Ok. buscar. Mientras les voy a mostrar algo que aprendí esta semana. Este paquete, esta extensión es muy útil cuando quieren hacer Ret- retrieve de todo, de exactamente. traerte los informes, paneles, incluyendo metadatos, todo ahí. Con ese. No. De hecho, para mí ese es uno principal. Después de grabar el clip, ese es primordial para mí. Este paquete les ayuda a la org en la que están autenticados. En este caso es esta, uy, es esta org. ¿Ok? Automáticamente esta extensión la escanea y les permite crear XMLs, package XML, y ahí pueden descargar todos los componentes que ustedes necesiten para su paquete. A ver, primero lo que tengo que hacer es descargar este Anion Web Component. Así que espero que esto no tarde tanto en descargarse. ¿Vas a encontrar el acto? Sí. Hoy se supone que no voy a trabajar, entonces está pagada el trabajo. Y en el trabajo no me dejan usar Ubuntu, entonces aquí estoy usando Ubuntu, Ah, lo cual para mí es más, estoy más acostumbrado a Ubuntu que a Windows. Pero hay muchos problemas, por ejemplo, si queremos usar el formateador de código de Apex, todavía no he descubierto cómo hacerlo porque se instala en Windows, pero estás en Ubuntu, entonces cómo haces referencia a un paquete de Windows en Ubuntu. ah, Sin sí, tienes razón. embargo, ahí voy a hacer mi lucha para descubrir cómo. No, no lo sé. No, ni yo todavía. Acá está tardando un poquito. Ahí está. Entonces, una vez que ya esté instalada, solamente ejecutamos Control Shift P y tenemos Package Generator. Y lo que está haciendo ahorita es escanear la OR que tenemos conectada y nos deja ver todos los metadatos. En este caso, nosotros solo queremos los Lightning Components que están siempre en un Lightning Component Bundle. Y aquí están los boats, pero nosotros queremos el Car Detail. Ese fue el único que hicimos la vez pasada, ¿no? Sí. Ok. Y también queremos una clase de Apex que se llama Car Controller. Podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un update del package en XML, pero lo tenemos que tener en un folder llamado manifest.
Y adentro del folder llamado manifest tenemos que tener un archivo que se llame package.xml. Y cuando le demos update, esto se actualiza. Entonces, lo que está diciendo aquí es que vamos a bajar la clase de Apex, que se llama Car Controller. Y lo que está diciendo aquí es que vamos a bajar los Lightning Component Bundle, que se llama Car Detail. La versión 51 es una antes de la más actual, entonces lo voy a cambiar a la 52. Y le damos clic derecho y le damos Retrieve Source in Manifest from org. Quiero que vean que no hay nada aquí. Y una vez que se retrieve, Y sí, no sé cómo se traduce, se obtuvo, se bajó. Ya tenemos aquí nuestro Lightning Web Component, el que hicimos la vez pasada. Y también nuestras clases. Aquí están ese es el método que me faltaba para hacer los filtros y todo eso. creo que ve nuestro método del card details. ¿Lo moviste? Aquí está, es este, No, no, ¿no? eso no lo toqué. Yo lo Es único que este. hice fue colocar más abajo lo que faltaba para el filtro y para el otro. Ok. Pues ya que tengo todo esto, vamos a poner lo que nos mandó Delia por el chat. Aquí tenemos otras características y tenemos un card detail de aquí hasta aquí. Lo vamos a poner después de características. Lo vamos a formatear para que se vea bonito. No se formatea. Esto es porque no he ejecutado la npm install. Esto lo tienen que hacer ustedes cada vez que quieran hacer uso de paquetes, como en este caso, para que se formatee el código, necesito Prettier. Aquí me está diciendo que no está instalado. Entonces esto debería. Se falló por el Prettier plugin Apex. Lo voy a eliminar. Para resolver esto, de todas formas, no voy a usar Apex. Y otra vez el npm install. Ya. Y ahora ya debería poder formatear el código sin problemas. Y ahí está. Ok. Aquí tenemos que utilizó un car detail para combustibles, puestos, tipo de control. Y además, supongo que actualizaste la clase de Apex del día, ¿no? Sí, pero con los valores del producto. ¿A qué te refieres con valores del producto? Del objeto producto. Del objeto product 2. Acuérdate Productos. que tú tienes cars, nada más. Ok, Tú tienes un custom. ok. Aquí, ok, vamos a ver cómo queda. Entonces, yo me voy acá al controller y aquí debería haber algo de fuel type. Sí, está eso. Debería. Vamos a checarlo.
Lo está completando. A ver. No, no me lo va a completar. Porque no tengo Déjalo. Java. Pero lo podemos checar en la org directamente. Aquí. Y tenemos field. Si lo tenemos. Regresamos a Visual Studio Code y lo ponemos como un campo más. ¿Cuál otro usó? El de sí. Number of seats. Aquí es. ¿Y cuál otro usó? El control. Tipo de control. Y lo tenemos acá. Sí, también lo tenemos. Entonces nos vamos a Apex otra vez y añadimos esta última y ya debería funcionar. Entonces vamos a hacer un deployment. Ya tenemos esto aquí, hacemos un refresh y deberíamos ver las otras tres características acá. Ah, sorry, se deploy de la clase de Apex. Y que tienes en el template también el footer que no deberías tener. Este. Sí. Y ya tenemos las otras dos. No, debería haber otra. A ver, Ah, combustibles puestos. es number seals. Sí, sí, cierto. Ok, ya quedó. Ya quedó como lo tenemos aquí en el Car Explorer. Bueno, parecido. Ahora, Se movió algo ahí, no sé. ahora lo que yo quiero empezar a ver es, imagínense que este coche ya no es diésel, ahora es gasolina. No es lo mismo, ¿verdad? No, Cuando yo hice este cambio, este componente como que no reaccionó. Pero si hago el refresh, entonces el componente, pues, de alguna forma ya reacciona. ¿Cómo podríamos hacer para que los componentes empiecen a reaccionar a los cambios? ¿Se acuerdan de los decoradores? ¿Alguien me podría mencionar qué es un decorador aquí en el JavaScript? Nadie. ¿No se acuerdan de los decoradores? Ahora solo estoy removiendo los console logs. No recuerdo. Pero se llama así, decoradores. Sí, yo también Decorador. no Aquí recuerdo. solamente hemos usado un decorador. Ah, sí, ya va. Connected.
Habían otros dos, ¿no? Habían otros dos. Solo hemos usado el API. ¿Se acuerdan qué hace API? Te permite API obtener los registros. te permite definir que este componente tiene una propiedad que es pública y la podemos acceder afuera del componente. API es necesario cuando queremos poner un componente en una record page y que automáticamente obtenga este ID. Ok. Sin API no habría forma de acceder a este ID. Entonces, esto igual es una forma de compartir información entre diferentes componentes cuando instanciamos el componente. API es un decorador. Existe otro que se llama wire. Si traducimos wire del inglés al español, wire es un cable, es un cableado. Y wire lo que hace es, en donde tú cablees este componente, va a recibir la misma información que recibieron todos los componentes. Va a recibir un stream de información. La información que tú Conexión. recibes, ¿sí? Es como una conexión. Una conexión. Exacto. La información que tú recibes en un wire es inmutable, es decir, que no la puedes modificar. Solamente la puedes acceder, solamente la puedes leer. Si tú quisieras modificar la información de un wire method, lo que tendrías que hacer es hacer una copia de la información que te mandaron y sobre esa copia hacer los cambios. ¿Ok? Nosotros lo que hicimos aquí fue llamar a un método Apex imperativo. ¿Ok? No necesariamente y no en todos los casos necesitamos Apex imperativo. Yo me iría siempre para leer datos, porque esto es lo que estamos haciendo aquí. Aquí solo estamos leyendo datos. Yo me iría por un wire method. Y Salesforce nos da unos wire methods, una API de wire methods. Déjenme, les busco. Ellos lo llaman adaptadores. No, este no es. Esto es de Lightning Web Components Open Source. Nosotros queremos los de Salesforce, los Lightning Components de la plataforma de Salesforce. Entonces, ¿dónde está esa documentación que les quiero mostrar? Aquí está. Aquí está. Salesforce nos da estos adaptadores y funciones que se las voy a pasar en el chat. Aquí tenemos adaptadores para obtener listas de objetos. Tenemos para obtener información del objeto, obtener los valores picklist. Podemos crear registros utilizando estos adaptadores. Podemos borrar. Para crear un registro necesitamos algo que se llama un record input y también tenemos wire methods que se encargan de crear esos record inputs. Pero al final es solo crear un objeto con una estructura adecuada y que podemos hacer manualmente. También tenemos el get field value, get field display value y este es el que quiero utilizar, el get record. ¿Cómo utilizamos un wire method? Aquí está la sintaxis. Le vamos a dar el record ID
los que ustedes vean que dicen que tienen esta marquita de exclamación, quiere decir que son opcionales. Hay dos formas. La primera es dándole el record ID y los campos y con eso basta. Si el while method detecta que solamente hay dos parámetros, va a esperar que el primero sea un string y el segundo sea un string o un array de strings. Lo mismo para la segunda forma. Va a esperar un string o array de strings y modos, los campos opcionales. Entonces, para yo llamar a esta función no necesito especificar el tipo de objeto, basta con que yo le dé el record ID. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar a wire. Es más, si ustedes tienen las extensiones de Visual Studio Code instaladas, van a encontrar aquí estos snippets. Esto es para hacer un wire a las funciones de Apex y esto es para hacer un wire al get record. En este caso, no voy a usarlas, las voy a hacer desde cero. Y aquí le voy a dar el get record. Vean que automáticamente se me importó una dependencia, que sin esta dependencia no podría estar llamando a esta función y cableándola a este Lightning Component. Esto lo pueden encontrar o pueden ver que está definido aquí. Entonces es algo que necesitamos para poder ejecutar este wire method. Le voy a poner una coma y lo que sigue es que yo debo definir el record ID. Y pudiera hacer esto. Era así. Ok. Aquí lo que esto espera es un objeto, perdón. Un objeto que va a tener una propiedad llamada record ID. Y yo pudiera pasarle el record ID de esta forma. El problema es que de esta forma, como aquí, solamente se va a ejecutar una vez y probablemente sea al inicio del renderizado del componente Lightning. Entonces, al inicio del renderizado, el record ID es indefinido. Por lo que aquí me va a dar un error por estarle mandando un elemento indefinido. Es más, se los voy a dejar para que veamos cómo falla. La segunda propiedad es un campo fields, que puede ser un string o puede ser un array de string. En este caso yo voy a usar un array de strings y le voy a pasar todos estos campos que están aquí. Para yo pasarle los campos necesito también importarlos. Y Salesforce, lo único que estamos haciendo es una referencia hacia los metadatos. Y Salesforce nos da la opción, nos lo pone como que a la mano utilizando este tipo de importe. Entonces este es un car. Voy a poner car. ¿Cuál es el primero? Name. ¿Por qué lo pongo en mayúsculas? Porque se definió como una, ¿cómo le puedo decir? No es una buena práctica. Es algo como algo que se decidió entre todos los programadores, de que si una variable no va a cambiar, entonces lo ponemos en mayúsculas. Es como una constante. Cuando son constantes y no van a cambiar, se ponen en mayúsculas y se separan con
Se me fue el nombre de esto. Underscores. Underscore. Eh, así es. Aquí pueden ver le podemos decir que es un estándar. Entonces aquí yo estoy haciendo referencia al car main field y voy a buscarlo en el Lightning esquema. No, perdón, Salesforce esquema. No me está completando, ¿no? ¿Por qué? Es at Salesforce esquema. Y luego car underscore c punto name. Y luego lo mismo para el, déjeme copiar esto de aquí, lo voy a poner aquí a la mano. Y aquí va a ser picture car picture field from Salesforce schema picture URL. Y es prácticamente lo mismo para todos. Así que puedo copiar, puedo pegar. Ya tenemos picture URL. Vamos a ponerle aquí el make. Y aquí le ponemos que es un card make. Lo mismo aquí. Esto es MSRP. Y lo copiamos acá. Pegamos aquí. Prácticamente solo es importar todos los campos que nosotros queremos. Ahí, no era aquí, era aquí. Ups. Y esto es category. Entonces, copiamos también. Nos falta 1, 2, 3. Vamos por el field type, number of seats y el control. Aquí solamente field type. Aquí number of seats. Y el último, control field. Y pudiéramos poner aquí directamente cada campo, pero mejor los ponemos afuera de la clase para que no generen varias líneas. Entonces, solamente hacemos un campo aquí, un tipo array y vamos poniendo todos nuestros campos por aquí. Picture, car make, car msrp, car category, car field type, car number of seats field y car control field. Vamos a formatearlo con prettier y ya lo tenemos aquí. Entonces, en lugar de definir un nuevo array aquí, solo hacemos referencia a fields de fuera. Esto es un objeto de JavaScript, entonces esto se toma como si fuera un string. Y esto se toma del scope, es decir, que va a buscarse aquí un fields. Y si no hay, se va a ir aquí arriba, que esto sería el scope global. Y va a identificar que fields es este. ¿Ok? Y ahora lo que faltaría es utilizar, hay dos formas de hacer esto. Con una propiedad, le podríamos decir card
y borrarlo de aquí. Y o podríamos hacer una función. Aquí va a llegar una respuesta, porque es una respuesta del servidor. Y nosotros podemos destructurar esta respuesta. ¿Qué es destructurar? Es decir, entre entre llaves, decirle que de la respuesta, a nosotros solo nos interesa el data y el error. Es una forma diferente a hacer. En lugar de hacer esto, solamente destructuramos. Y ya no tenemos que poner el response cada vez que queramos acceder a la información del response. ¿Tiene sentido lo de la destructuración? La estructuración solo dice, de este objeto que es la respuesta, a mí solo me interesa data y error. Créame una variable y almacena la información que venga en data y en error. ¿Cuál es más rápido de lo que está usando? ¿De la API o el web? El de la API. ¿Cuándo recomiendas uno y cuándo recomiendas otro? Utilizar este siempre que vayamos solamente a leer. Es más, yo diría que nunca utilicen esta forma. Si van a buscar los detalles de un coche, no creen un método de Apex y hagan un SOQL. Mejor utilicen el getRecord. Porque esto está conectado. Estamos en esta página, miren. ¿En qué momento Salesforce o la página le pide toda esta información a Salesforce? Debe haber algún momento en que la pida. Entonces, yo quiero que cuando pida esta página, la parte de aquí, déjenme les muestro. Yo quiero que cuando esto se cargue, la misma información me llegue a mí en este componente. ¿Por qué tendría que este componente llamar a Apex, hacer una petición nueva, si esta me la puede compartir? ¿Me explico? Aquí funciona algo que se llama Lightning Data Service. Y el Lightning Data Service funciona con los wire methods. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto. ¿Ok? Lo primero que les estoy mostrando es un wire method que utiliza una función. Esta función se va a ejecutar cada vez que llegue un string de información. Entonces, esto debería funcionar. Ya no va a mostrar información aquí porque eliminé el Apex imperativo, pero sí nos va a mostrar unos logs, que es lo que vamos a prestarle atención. ¿Ok? Déjenme hacer el... Y noten que tampoco estoy usando el Apex. ¿Ok? Déjenme hacer el deploy. Y vamos a hacer un refresh. Ahí está, el error que les comenté. ¿En dónde se encuentra este error si alguien estuvo prestado atención? ¿En dónde creen que esté? En la Les propiedad que menciono- usaste. En ¿En el cuál piece propiedad? record.
Así En es, eso. en este. ¿Por qué? Porque al inicio del renderizado, este record ID está indefinido. Entonces, para resolver este problema, los wire methods utilizan algo que se les llama propiedades reactivas. ¿Y cómo se crea una propiedad reactiva? Simplemente componen el signo de dólar aquí y escribir el nombre de la propiedad. Al hacer esto, el wire method va a escuchar cambios en este record ID. Y cuando esto ya no esté indefinido, esto se va a ejecutar. Y no solamente cuando esto ya no esté indefinido, también cuando cambie. Cuando cambie el record ID, esto se va a ejecutar. Déjenme, hago el deploy. Y refrescamos. Ahora ya no debería fallar. Siento que se trabó la consola o algo, porque no mostró nada. Vamos a ver qué está pasando. Como que se trabó la consola, ¿no? Sí, al parecer. Inspeccionamos. Y aquí está. Este es el que quería mostrarles. Este. Aquí está el resultado. Aquí ya tenemos category SV, lo pueden ver aquí. Tenemos el control que es automático, como aquí. Tenemos prácticamente toda la información del carro sin haber utilizado Apex. Y miren qué pasa si yo hago un cambio. Me llegó otro stream. Y aquí el control ya dice que es manual. Entonces, este wire method está conectado al servicio que se encarga de darle información a las record pages. Ahora, ¿cómo accedo a esa información? Existe, déjenme eliminar este método de Apex. Pudiéramos agarrar la data de acá y acceder a cada propiedad. Es decir, data tiene fields y de los fields tiene todos estos. Pero Salesforce tiene algo que se le llama get field value. Hasta aquí. Tengo que poner entre llaves get field value. Y el get field value lo que hace es le das la data y le das cualquiera de estos fields y te devuelve automáticamente el valor que esté aquí. Porque si lo ven, hay dos, display value y value. Entonces, es más, miren, el MSRP aquí está mostrando el display value. Por lo que si yo quisiera que esto sea igual que lo de aquí, tendría que usar no get field value, pero get field display value. ¿Ok? Yo pudiera crear por cada uno de estos una propiedad. No sé, sería name, picture, MSRP, category. Pero también caeríamos en el problema de
que en algún punto o cuando esto se llame en el HTML va a ser indefinido y nos va a dar un error. Entonces los Lightning Web Components para lidiar con eso utilizan algo que se llama getters de JavaScript. Entonces para hacer un getter lo único que hay que hacer es decir get name. Hacemos como si fuera una función. Y retornamos el get field display value. Le pasamos la data de aquí. Esta data es la que queremos. Entonces, para pasar la data, a mí podríamos hacer solo una referencia, crear aquí un campo. Y asignar this.data igual a data. Y aquí solamente voy a usar this.data. Y el primer field, que sería el card name field. Y hago una referencia al name directamente aquí. Tiene que ser en minúscula la n para respetar que JavaScript es case sensitive. Entonces ahora sí refresco. Tenemos un if. Sí, aquí está. Le puedo quitar el if. Pero me va a tirar bastantes errores por todos los que está accediendo al car. Entonces, para evitarnos los errores, voy a comentar los que hagan referencia aquí. El problema es que car está indefinido, entonces al intentar acceder a una propiedad de car indefinido, ahí es donde tira el error. Los voy a pasar nada más hoy a una forma más legible, picture URL. Category, make, msrp, field type, number of seats y control. Y ya puedo eliminar este if true y algún deploy. Y aquí está. Vean como al inicio como que no está mostrando el nombre. Vamos a hacer un console log del this.data. A ver qué nos da. Como que no está rindiendo mi consola. Está tardando mucho para cargar o para recargar nuevamente. Sí. No, está marcando. Aquí está. Ya lo tenemos. Debería mostrar el nombre. Estoy haciendo get name. Y vamos a investigar más a fondo qué está pasando aquí. Vamos a hacer un
a imprimir esto. Y vamos a checar si aquí está el header. En el header debemos tener, tenemos una figura, un body. Tenemos el name en el A, ¿ok? Y el A está vacío. Ok, vamos a checar otra vez. Ojalá la consola no tarde en cargar. Déjenme ver si con Chrome esto es más fácil. Eso está raro. Ok, si hago aquí el login de Ford.org. Pero bueno, como que no está vendiendo bien la consola del page. Ok, aquí está diciendo que está indefinido. ¿Por qué será? Porque el name no tiene un display value, solo tiene un value. ¿Lo pueden ver? El display value de name es nulo y nosotros estamos tratando de obtener el display value. Entonces debo volver a añadir el get field value y en lugar de get field display value, get field value. Todo depende de lo que aparezca aquí, de si el, el campo tiene un display value o tiene un value. Eso es dependiendo de su modelado de datos. Así que si creo que ya lo subí, ok, si lo refresco. Aquí ya tenemos el título. Utilizando while methods. Así que vamos a crearlo para los demás, que sería el picture URL. Picture URL. El mismo procedimiento para el name. El picture URL que tiene no tiene display value, solo tiene un value, entonces es lo mismo que con el name. ¿Y cómo lo referenciamos en el HTML? Como picture URL. Vamos a ver si funciona. Y veamos si con Chrome nos va mejor. Sí, ¿están entendiendo? ¿Perdón? ¿Se están entendiendo los chicos? Estamos siguiendo. Ok. Aquí ya podemos ver la picture URL. Y lo único que falta es solamente hacer este paso repetitivo con los demás
eh, con los demás elementos, como puede ser category. Category que tiene, ya lo borré. Vamos por lo seguro, que es el get field value. Le pasamos this.data y el category field. Y lo mismo con get, ¿cuál es el siguiente? La marca, el make. Return get, es que lo puedo copiar. No. Aquí es make field. Ya está. ¿Cuál le falta? El MSRP. Get MSRP. Uy, en españoles. Return get field value de this.data y el MSRP field, pero dentro de los paréntesis. También el de field type, number of sets. Que nos falta number of sets. Y el último es control. This.data. Ahí está. Ya tenemos todos. En teoría esto ya debería funcionar. Esto es con, vamos a hacer un refresh. Ya, está mucho más rápido Chrome. Y aquí pueden ver que ya están todos los campos apareciendo utilizando un wire method. Imaginen que yo cambio ahora que tiene 5 asientos. Le doy save. Se actualizó aquí también, ¿lo vieron? Porque están conectados a al mismo servicio, al mismo stream de información. Es para eso que son útiles los wire methods. Imaginen que yo ya no quiero hacer esto, porque en realidad no estoy haciendo ningún tipo de procesamiento acá, solamente estoy asignando lo que me responden a la data aquí. Yo bien podría decir, ok, esto se va a almacenar en una variable llamada car. Y en lugar de apuntar a data, voy a elegir al que me borro esto de acá. Este es un truco de Visual Studio Code. Pueden agarrar y darle control D. Te va a elegir todas las variables o palabras que sean iguales. Entonces, en lugar de apuntar a this.data, van a apuntar a this.car.data. Porque aquí va a haber una variable data y una variable error. Uno de los problemas de esto es que no pueden identificar los errores desde acá. Pero como ya vimos que funciona, estamos seguros de que no va a haber un error. Entonces hago un deploy. Y aquí está. Sigue funcionando. Esa es la diferencia entre un wire method
y una propiedad wired, un wired property. Si hago un cambio, igual se va a seguir reflejando acá. Esto es una, le podemos decir, arquitectura reactiva, porque en ningún momento estamos esperando que esto sea indefinido. Estamos diciendo que cuando esté definido, entonces se muestre. Hay algo que, por ejemplo, aquí el precio debería decir BSC 100,000. Entonces, esto es un get field display value. Para el precio que está por aquí, MSRP, voy a usar el get field display value. Y ahí está. Ya tenemos el BSC 100,000. Y listo. Lo que acabamos de ver son las propiedades, el decorator wire, utilizando una función y utilizando una variable. Es más, déjenme les pongo la diferencia por acá. Esto es una función. Ay, sorry. Esto es la función y esto es una propiedad. En las propiedades podemos asumir que va a venir un data y un error. Y para los... generalmente para los que son funciones se utiliza cuando queremos hacer un procesamiento en los datos al momento de recibir el stream. Pero en este caso, como solo estamos mostrando, no es necesario hacer una función. Depende de de su caso específico, de su circunstancia en la que están usando los wire methods. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda de esto? No entendí la diferencia entre lo que estabas explicando recién, la función y usar solo cara arriba, que era. En sí, la única diferencia es la sintaxis. Vas a recibir la misma información, pero con una propiedad no hay como que un error handling. No puedes ver si hay un error, tampoco puedes ver, estás asumiendo que todo va a venir bien. Igual, aquí tú no puedes hacer ningún tipo de preprocesamiento antes de mostrarlo a la vista. Solamente vas a recibir la información y la vas a mostrar. En sí hacen lo mismo, la diferencia de la sintaxis y lo que puedes hacer. Y a nivel de quedó? procesamiento de datos, y eso es lo mismo también. El procesamiento, ¿a qué te refieres con procesamiento? O sea, la captura o lo que se pueda demorar en generar la información. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, solo que aquí tú puedes hacer un procesamiento extra cuando recibas la información. Porque aquí ya manipulas cada vez que un wire method, cada vez que yo hago un cambio aquí en el Lightning Data Service, se va a ejecutar el método, este método. Entonces tú puedes hacer un procesamiento cada vez que llega un string de información. Espero que eso haya quedado claro. Ok. Es como para usar que fue exitoso el cambio o algo así, usar en vez de la función, la otra, el método. ¿Cómo? Sabes que cuando tú haces algo en Salesforce, tú tienes un TOAS, pero se llama así, pues, la palabra que te conté, Ok. que te dice success, tu registro fue actualizado correctamente. Lo podrías usar con la función y no con el carve, ahí como lo tendrías. Generalmente los métodos de aquí son solamente para leer. Los métodos Lea. para hacer
Exacto. Los métodos para hacer operaciones en la base de datos más una escritura no utilizan wire. Generalmente son Apex imperativos. Podemos hacer que este registro se vuelva un registro de modificación. Vamos a ver cómo si nos da el tiempo. Entonces, ok, tenemos filtros. Sí, sí nos da. Vamos a hacer que este registro pues, se pueda editar, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es, en esta parte de arriba, le voy a poner otro botón que sea un botón de un lapicito. ¿Ok? Un lapicito. Uy, perdón. Y cuando le damos clic al lápiz, vamos a ver un form, un formulario para hacer un update de este registro, ¿ok? ¿Y ahí te actualiza solo ese registro o el de detalles también? Exacto, eso también se los voy a mostrar. Ok. Porque hay dos formas, si la hacen de la forma de Apex, tienen que manualmente avisar al Lightning Data Service de que hicieron un cambio. Entonces el Lightning Data Service va a decir, ok, tenemos información desactualizada, vuelve a llamar a la base de datos. Pero si lo hacen con Apex y no le avisan al Lightning Data Service, se va a ver en el registro el cambio, pero no en el detalle. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí. Ok, súper. Vamos a cambiar, vamos a añadir un Lightning Button Icon. Y le vamos a decir edit. ¿Será que hay un utility edit? Es utility edit. Sí. Ok. Entonces, vamos a crear un nuevo Lightning Web Component. Llamémoslo card edit form. Y esto va a tener voy a usar el decorador API para decir que voy a recibir un record ID aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo le dé clic al Lightning Button Icon vamos a llamar a una función que se va a llamar show edit form. Ya habíamos platicado de estos métodos. No. Esto lo único que hace es hacer referencia a una propiedad en JavaScript. ¿Se acuerdan que les mencioné que todo en JavaScript es un objeto? Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo una referencia a una propiedad a un objeto en JavaScript. Esto puede ser un string, puede ser un booleano, puede ser un número, puede ser una función. Aquí no hay un tipo de discriminación. Si tú le dices a los Lightning Web Components en un evento, aquí lo único que estás diciendo es que hay algo en la clase que se llama show edit form. Y cuando ejecutas el onClick, generalmente lo que pasa aquí son funciones. Entonces JavaScript dice, existe algo que se llama show edit form en la clase y es mejor que sea un método, porque si no, no lo voy a poder ejecutar. Entonces, cuando yo vaya al método show edit form,
Aquí yo voy a recibir un evento, que creo que no lo voy a necesitar. Y vamos a poner, aquí yo voy a recibir un evento y lo que voy a hacer es a una propiedad booleana que voy a llamar show edit form, que desde el inicio va a estar definida como falso, la voy a volver verdadero. Ah, miren, aquí ya tengo un problema. Voy a llamar a mi función edit form handler. Lo voy a poner aquí. Esto es lo que va a determinar qué es lo que se va a mostrar en el card body. ¿Ok? Aquí tengo el class container, tengo un separador. Entonces, voy a utilizar este details container para no solamente tener los primeros detalles, voy a pasar el separador y los detalles restantes arriba, aquí. Y esto va a ser verdadero. Y esto se va a mostrar cuando el show edit form sea falso. Y como el show edit form es falso desde el inicio, esto se va a mostrar por default. ¿Ok? Y aquí yo voy a poner un edit form container que va a mostrarse cuando el show edit form sea verdadero. ¿Ok? Como les mencioné, no necesitamos el evento aquí, entonces lo voy a eliminar. Regresamos, hacemos un refresh. Y ahí ya tenemos los dos botones. Y si le doy clic al de Edit, se mueve se deja de mostrar los detalles por lo que hace la función. Porque cuando le hacemos clic a este botón, se ejecuta el Edit Form Handler, que lo único que hace es mostrar el Edit Form. ¿Ok? Quiero una forma de cancelar esto, entonces voy a poner aquí otro botón. Y déjenme abro otra vez los Line Icons. Y aquí vamos a poner un cancel. Una tachita, el close, ¿ok? Utility close. ¿No sería como un deshacer, algo así? Undo. Vamos a ver. Mira, sí, ándale. Ese. Muy bien. Cancelar edición del coche. Deshacer cambios, vamos. Y en el on click ya no voy a llamar al edit form handler, sino undo form handler. Y aquí, ¿por qué les llamo handlers? Porque al final son solamente un manejador de los eventos. Son handlers del evento. ¿Ok? Andrés, me perdí Sí. ahí cuando, porque tú dijiste que por defecto te iba a tomar los valores originales. ¿Y por qué al pinchar el lápiz para editar se pierden los valores?
no se No. pierden los valores. Se ocultan, Sí, no. o sea, no te los muestra, me refiero. Ok. Aquí definimos el contenedor de los detalles. Y esto se va a mostrar cuando esta propiedad de showEditForm sea falsa. Esta propiedad por default es falsa, entonces se va a mostrar siempre de primero. Pero cuando yo le doy clic al lapicito, se vuelve verdadero. Entonces esto ya no se muestra, sino que se muestra lo que está aquí. Creo que ok. ¿Sí tiene sentido o todavía no? Sí, y ahí no ¿Sí? tienes nada todavía. En el Nada print. todavía, así es. Ok. Es más, para darle un poquito más de sazón a esto, cuando yo le dé clic al edit, esto se va a mostrar solamente cuando el show form sea falso. Y esto se va a mostrar cuando el show edit form sea verdadero, ¿ok? Los botones ahorita también se van a mostrar dinámicamente. Le añadí un botón nuevo, ¿se acuerdan? Pero aquí no se muestra. Si le doy clic al edit, el botón, aquí va el formulario de edición y aquí está el botón de deshacer. ¿Intercambian lugares o cómo haces para que haya un cambio de botón? Aquí en el HTML están definidos, pero tenemos algo que se Exacto. llama renderización condicional. Quiere decir que este solamente se va a mostrar cuando esta propiedad sea falsa. Y este solamente se va a mostrar cuando esta propiedad sea verdadera. Entonces, cuando yo le hago clic al botón de edit, esta propiedad se vuelve verdadera. Verdadero. Entonces, cuando es verdadera, se muestra el botón de deshacer y se muestra esto que está aquí al final, que solamente le puse un div y un texto que dice aquí va el formulario de edición. Eso se le llama renderización condicional. Y está definida por este if true o if false. Y lo pueden poner en cualquier elemento de HTML. Como ya vieron, yo lo puse en los divs y lo puse en los botones line. ¿Ok? ¿Ya tiene más sentido ahora? Sí, gracias. Súper. Entonces, dense cuenta cómo los botones apuntan a diferentes funciones. Una función hace que el edit form sea verdadero y otra función hace que el edit form sea falso. ¿Ok? Pudiera ser un poquito más optimizado y llamar esto y lo único que voy a hacer es negar lo que dice si esto es verdadero se cambia a falso y hacer que los dos botones llamen a esta función. Y va a seguir funcionando. ¿Sí tiene sentido hasta ahora? Allí me quedé. ¿Puedes mostrar el código otra vez? A ver cómo. Aquí los dos Ok. botones apuntan a la misma función y lo único que hacen es negar la propiedad. Si esto es verdadero, se vuelve falso y si es falso, se vuelve verdadero. Ok. ¿Ok? Ahora vamos a crear el form de edición.
Entonces, el form de edición lo pudiéramos crear manualmente utilizando inputs y toda esa onda. Es decir, aquí crearíamos un contain. Y aquí tendríamos un input. No, ¿qué pasó? Input. Vamos a ver cuántos inputs son. Son categoría, marca, precio, gasolina. Ok. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hasta podríamos cambiar el nombre, entonces 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí va. Ok. Andrés, pero no todas son texto, ¿no es cierto? Ahí tienes que cambiar, ¿o no? Exacto. Por ejemplo, field type es gasolina. Eso es un texto. Pero control es un pick list. El número de asientos es, supongo que un número. El make es también un pick list. La descripción es un Texto text rápido. area. O sea, tendría que crear un input manualmente para todas estas. Y luego llamar a un método Apex. Y luego definir, decirle al Lightning Data Service que se actualice. Es más, solamente por el aprendizaje que eso conlleva, sí me gustaría hacerlo. Entonces, yo puedo literalmente copiar todo lo que está aquí. Y ponerlo aquí. Tengo que copiar los importes también. ¿Por qué necesito todo esto? Porque son los campos del CAR. Y el campo de la imagen no lo vamos a modificar, así que lo podemos eliminar. Y esto también se va. Entonces, ahora sí, le podemos decir que el valor de esto va a ser name. El valor de esto va a ser category. El valor de esto va a ser make. El valor de esto va a ser MSRP. El valor de esto va a ser field type. Y el valor de esto va a ser el number of seats. Valor de... Falta una, que es el control. Y dense cuenta que estos son Lightning Component diferente. ¿Cómo hago referencia a este Lightning Component en otro Lightning Component? Tengo que definirlo primero con una C que hace referencia al espacio, al namespace. Y luego el nombre se va a pasar, es kebab case, creo, si no estoy mal. El kebab case
Es como este es camel case y este es kebab case. Nos vamos a googlearlo para sacarnos de dudas. El camel case es este. Es más, es lower camel case. Y el kebab case es el que utiliza los iones. Entonces, aquí se define como camel case, pero al instanciarlo se define como kebab case. ¿Ok? Y es como cualquier otro componente de HTML, perdón, cualquier otro elemento de HTML. Hay algo que nos falta. ¿Cómo este edit form va a saber a qué ID, de qué ID va a mostrar la información? Nosotros definimos una propiedad API con el record ID. Entonces, desde aquí también podemos acceder al record ID. Y es lo mismo, ahí lo definimos en camel case, aquí lo tenemos que acceder como kebab. Y vamos a hacer referencia al record ID que tenemos en esta clase, que está en camel case. Y cuando hacemos referencia a propiedades de la clase, lo tenemos que hacer en camel case. Andrés, ¿eso era porque está referenciando dos HTML? ¿Esto de aquí? Claro, porque ¿O cuál? era uno, la forma de escribir el Porque, camel case o el... ok, porque el camel case se utiliza para la clase en la que estamos. Aquí estamos en car details. ¿Ok? Es más, para que no se te confunda. Aquí. Entonces, para acceder a este record ID, desde el componente que estamos instanciando, tenemos que hacerlo como kebab case. Pero si yo quisiera acceder a ese mismo propiedad desde el HTML del componente, entonces sería el camel case. El kebab es solamente cuando instancias el componente. Y el camel es cuando estás haciendo una transpolación, no sé cómo se le llama. Aquí, en lugar de esto, se va a cambiar cuando se procese el Lightning Component y cuando se renderice, las llaves se van a cambiar a guiones. Y el record ID se va a cambiar por el valor que está aquí, que en este caso es este de aquí. Pero esto es lo que necesitamos, es antes de decirle al renderizador qué es lo que queremos que vaya aquí. ¿Tiene sentido o todavía no? ¿Sí? Ok. Entonces, hagamos un refresh. Ya instanciamos un componente Lightning aquí. Le pasamos el record ID que pertenece al card detail y lo va a recibir en este edit record ID. Entonces, cuando yo me vaya a editar, ya aparecen aquí los campos. ¿Ok? Aquí el primer problema que podemos identificar es que, por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio de picklist, tiene que ser exactamente el nombre del picklist. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, tengo que obtener una forma de tener los nombres aquí, ¿no? No, perdón, los valores y pasarlos a Apex. Entonces, vamos a crear un botón. Me dan un segundito, por favor.
Chicos, ¿cómo van? Bien. Es un poco confuso, pero sí se le puede seguir el ritmo. Ok, O sea, con los cambios que ha estado haciendo, lo está explicando y se entiende. ok. Ya, ya volví, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, completamente. Ok. Andrés, la otra duda, ¿por qué se aparecen esos símbolos después de los inputs que pusiste? ¿Esos van solo? ¿Cuáles símbolos? Como una S cursiva al final del input, no, en el código. En el código, Me parece como un estos triangulito. símbolos, Eso, ¿sí? esto quiere decir que es un self-closing tag. Puede ser así o puede ser así. Bueno, es que hay unos elementos de HTML que en la definición eh, se cierran. No es necesario Ah, como aquí. es que se ven como una S y es el slash y el mayor. Sí. Ah, perfecto. Ok. Aquí en el save vamos a hacer un método, un clic. Y le vamos a dar save. Y aquí le damos save. Lo que vamos a hacer entonces es buscar los valores. Lo vamos a guardar en una variable que se llama values. Y en esta propiedad vamos a obtener todos los inputs de... Aquí no hay no hay una... Estos no deberían nunca utilizar un document get elements. Ninguno de estos métodos porque los Lightning Web Components están aislados a solamente lo que aparece en este HTML. Es más, ven aquí el template. El template es lo que busca. Solamente van a encontrar lo que está dentro del template. Entonces, en lugar de hacer document get element, usamos this.template.querySelector al y le damos una le damos un selector de CSS, que en este caso son inputs. Entonces, aquí voy a ponerle input. Le damos el selector de CSS que va a ser el input. Y vamos a imprimir. Es más, vamos a crear otro de values. Y esto va a ser un array. Y hacemos un inputs.for each. A ver. Vamos solamente a imprimirlo, a ver qué pasa. Y ya se subió. Hacemos un refresh. Aquí es el botón de Save y si le doy clic, ahí ya tenemos todos los valores. Si hago un cambio, el SV aquí puede cambiar. Puede cambiar. Ajá, un hatchback. Si le doy Save, aquí ya se refleja, ¿no? Entonces lo que faltaría es llamar a un método de Apex que lo guarde. Entonces,
tenemos que ir al card controller y vamos a darle un método de Apex. Que nos va a retornar un booleano. Y aquí vamos a tener una lista de strings, valores. Y parte de los valores que vamos a dar es el ID como un valor inicial. Entonces, es edit record ID. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un car y el car ID va a ser igual al primer valor. Luego el car name va a ser igual al segundo valor. Luego el car ¿qué era esto? ¿Era el make? No. Category. Vamos a checar en el Categories. HTML. Categories. Category, ok. Category aquí. Va a ser igual al tercer valor. Car era make. Va a ser igual al cuarto valor. Car.msrp va a ser igual al quinto valor. Yo creo que con esto basta, digo, para demostrar el punto. Y voy a darle el observe. ¿Sí vieron qué es el observe cuando vieron Apex? El observe No lo se que le hace... Se explicó, actualiza, no, ¿no? no, no, ¿No? no se le explicó el upser en Apex, se le explicó el upser en Data Loader. Ok. Lo que hace el observe es que si detecta un ID, va a actualizar. Pero si no detecta ningún ID, va a insertar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a cambiar. Vamos a subir este controlador. Y... ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Ah, miren, aquí hay un string de decimal. Entonces le voy a poner que esto es una lista de objetos. Y esto pasó en la línea 23. Entonces, decimal.value of. Esto vamos a poner void. A ver, ¿cómo podemos hacer la conversión? Puedo hacerla así, ¿no? Hacer un casteo. ID. String. 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 Listo, ya quedó. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es importar este método aquí, al edit form. Y sería save card details, creo, si no estoy mal. Entonces necesito este nombre. ¿Cómo lo había hecho por aquí?
Creo que lo habías borrado. Por eso no te sale. Sí, sí lo borré. Y aquí está. Entonces esto lo voy a llamar de forma imperativa aquí. Safeguard details. Y le voy a pasar. Tiene que ser el nombre exacto de los valores. Recuerden que cuando está a la izquierda se toma como un string. Lo puedo poner entre comillas dobles o sin comillas. JavaScript siempre lo va a tomar así. Y voy a hacer un .temp. .catch. Y ya tenemos nuestra conexión a la base de datos para guardar. Entonces hacemos un refresh. Vamos a editar. Vamos a solamente corregir esto aquí y le vamos a dar save. Y hay un error. Aquí dice que hay una conversión inválida de tipo string a decimal. Entonces, apex cast string to decimal. Aquí debe haber algo que nos pueda ayudar. Esto. Esto ya lo había intentado, no sé por qué me dio que error. Aquí decimal.value of. Me dio error. Ah, ok. Esto debe ser un string. Keep. Listo. Entonces ahora ya puedo guardar. Si le doy guardar, igual, error. Ah, Error ok. refrescar. Es que necesitamos el valor. No necesitamos el display value. Necesitamos el valor. Entonces vamos a cambiar este field display value por un get field value en MSRP. Dense cuenta que parece el BS 1000, 1.000.000, perdón, 100.000. Pero necesitamos que diga solo 100.000. Entonces le doy editar y ya aparece el 100.000. Vamos a cambiar esto y le damos save. Listo, ya se guardó. Vean cómo aquí la E sigue en minúscula. También aquí, porque no hemos avisado que se hizo un cambio. Pero si hacemos un refresh, cuando pida la base de datos los nuevos cambios, aquí ya se reflejó y aquí sí ya se reflejó. Entonces lo que hay que hacer es get record notify change. Entonces tenemos que importar esto desde aquí. Lo importamos. ¿Y qué nos dice? Esto lo que recibe es un array de objetos con un record ID. ¿Ok? Entonces yo lo único que voy a hacer es que cuando esto entre al .temp haya una notificación del record ID al record edit record ID. Y esto en teoría notifica a Lightning Record Edit Lightning Data Service de actualizar otra vez la información que tiene aquí en el caché, pues. Entonces vamos a ver si funciona. ¿Ya lo vieron? Vamos a hacerlo otra vez.
Ahí está. Se reflejó en los detalles. Vamos a hacer un cambio del ¿cuál era? ¿Cuál es el que? Category. Category. Vamos a hacer un cambio de category que ya sea hatchback. Pero voy a darle un valor erróneo para que vean cómo falla. Dice aquí que falló porque no le dimos un valor inválido al pick list. Entonces, si yo le cambio esto por un valor válido, como puede ser hatchback, esto ya funciona. Ahí está. ¿Lo vieron? ¿Cómo se cambió? Vamos a cancelar. Vamos a darle otra vez otro cambio, SV. Y si nos regresamos a la... bueno. Aquí no se ha reflejado. No, sí, ya se reflejó. Pero ¿y si hago un cambio desde aquí? Ahí está. Se reflejó también acá. Y aquí también. No sé si tienen 10 minutos extra y les muestro algo bastante cool. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo, Sí. chicos? Sí. Andrés, ahí para que la vista cuando hiciste edit save te vuelva como está originalmente, le pones el undo en el fondo. ¿El qué, perdón? Mira, andate a la página de los detalles del auto. Ahí tú le pusiste save, pero ya, eso. Ahí te vuelve, pero ya con los datos salvados. Ok. Sí. Ok. Existe una forma que Salesforce nos da a nosotros de hacer todo esto que les mostré, pero sin necesidad de código. Se le llama Lightning Record Edit Form. ¿Qué es lo que necesita un Lightning Record Edit Form? Un ID que lo vamos a referenciar utilizando el ID de aquí. Y necesita Lightning Input Fields. ¿Qué se le pasa aquí en el field name? Se le pasa el API name de lo que queremos mostrar. Entonces, aquí vamos a buscar esto. Vamos a hacer un comentario acá y lo ponemos. Y aquí le ponemos name. Ups. La picture no. Make. MSRP. Category. Field type. Number of seats. Control. Y ahí ya quedó. Y le vamos a dar un botón de type submit. Un success. Un error. Entonces aquí vamos a crear un nuevo método que se llame successHandler y vamos a imprimirlo. Y aquí vamos a darle un error handler event log un error. También aquí vamos a imprimir el evento. ¿Y qué es lo que hace? Literalmente busca los metadatos y se da cuenta de que name es un string, entonces pinta un input de string. Se da cuenta de que category es un picklist y pinta un multi-picklist. No, perdón, un select. O sea, dependiendo del tipo de dato, lo va a pintar. Ahorita se los muestro.
Algo me faltó. Sí, me faltó el API name de esto, que sería, en mi caso, car__c, y el de ustedes sería el product 2. Lo que necesitamos es el API name, el record ID y todos los campos que necesitamos. Ahí está. ¿Lo ven? En make ya tenemos el pick list, ya tenemos la categoría, ya tenemos el field type, y lo mejor de esto es que no se ve que hay un submit button. Esto ya está conectado al Lightning Data Service. Es decir, que si yo cambio a Hyundai, le doy submit, se cambió aquí también, ¿lo vieron? Eso está Si yo cambio el maravilloso. name, aquí también se cambió. Creo que no he refrescado. Ya refrescó. Para que... No, la pantalla para que se vea el botón submit o salvar, que creo que le colocaste. Sí, submit. No le subí. Vamos a poner guardar. O todavía no lo ha refrescado en la caché. Tiene la caché. No lo subí. Ok. Ahí está. Aquí está. Entonces, aquí ya está todo definido para que ustedes lo que yo hice manualmente y me llevó media hora, lo acabo de hacer en 10 minutos. Estas son las opciones que tenemos para Maravilloso. hacer este tipo de operaciones en la base de datos. Y allí con esos métodos que hiciste de último, podías hacer el touch. ¿El qué, perdón? El touch. No El lo toast, digo sí. bien. Sí. Touch. Ok. Puedo hacer el toast. Eso está maravilloso porque con el método anterior no tenías como para validar los piglets. Exacto. O sea, decía muy complicado. Y vas a hacer, lo puedes hacer y te va a llevar mucho tiempo, pero aquí literalmente que ya no necesitas nada de esto. Solo necesitas estas cositas de acá. Y cuando haya un success, importamos el evento de toast que viene aquí. Como ven, todo se importa, todo ya Salesforce nos lo da. Y en el título vamos a ponerle que datos guardados satisfactoriamente. Vamos a poner éxito. Datos guardados, almacenados satisfactoriamente. Y la variante vamos a ponerle success. Entonces, si yo hago el refresh, y guardo aquí for EcoSport, le doy guardar, se muestra el toast. Y ya vemos que todo se reflejó. Y listo. Eso creo que es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Chicos, Chicos, Por ahora no. No, por ahora no hay preguntas. estuvo muy buena la clase. Hay una duda que tengo con respecto a al primer Lightning Component que le dejaste el API name. ¿Por qué le dejas el API Record ID? ¿En El dónde? primero. En el car details, en el JS, ¿En en la dónde? línea 25. ¿Aquí? Porque es Sí, necesario, porque cuando lo pones en un record page, si quieres obtener este ID, es algo que necesitas acá. que siempre necesito. Sí, te puedo pasar la documentación de eso. Ahorita estoy un poquito atrasado. Si tienen alguna duda, Dale. creo que les puede pasar a los chicos mi contacto. Y nos vemos mañana a la misma Dale. hora. ya.
Gracias, Andrés. Gracias, Buenísima, chicos. gracias, Andrés. Nos estamos hablando. Que Gracias. estén muy Hasta bien. mañana. Chao, gracias.